Muy buenas tardes. Hoy, lunes 30 de junio, siendo las 15 horas con un minuto, vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada El derecho de propiedad durante el matrimonio y la copropiedad, que va a estar a cargo de la doctora Olga María Castro Pérez Treviño. Conferencia que corresponde a la edición número 40 de los lunes universitarios del programa El Mismos en tu Universidad, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. A continuación vamos a dar reseña académica profesional de nuestra distinguida expositora. La doctora Olga María Castro Pérez Treviño es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, conciliadora extrajudicial, presidenta del Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE. Paz, editora de la revista Persona y Familia del Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Tiene publicaciones en la especialidad de Derecho Civil. Ejerce también la docencia universitaria. Realiza consultorías, asesorías y patrocinio en diversas áreas del derecho civil no patrimonial, con incidencia en derecho de familia, derecho de los niños, niñas y adolescentes, derecho de sucesiones, derecho de las personas adultas y adultos mayores, derecho de las personas con discapacidad, con más de 20 años de ejercicio en la especialidad. Cabe recordar que a los participantes, para tener derecho a certificado a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberán pues, permanecer conectados mínimo 81 minutos. Entonces, sin más, ya vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Olga Castro para el inicio de su conferencia. Doctora, adelante, por favor, y si puede compartir su PPT también. Muy buenas tardes con todos y todas. Me es muy grato participar en este círculo de conferencias. Agradezco muchísimo al Ministerio de Justicia en la persona del señor Jesús Rosario, quien me convocó para esta tarea tan interesante. Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente, paso a compartir las diapositivas. En realidad, cuando nosotros hablamos del derecho de propiedad durante el matrimonio y la copropiedad, no podemos ir de frente al tema porque tenemos que repasar introducirlos en ciertos temas que nos permiten una mejor comprensión de por qué no es la copropiedad durante la vigencia del régimen de bienes la que rige las relaciones de propiedad entre los cónyuges y veremos por qué no es la copropiedad. Pero para eso entraremos con una cierta introducción a otros temas para luego llegar a abordar la copropiedad. Les decía que habría que abordar algunos temas importantes antes de entrar al tema en concreto, como es la naturaleza jurídica del patrimonio social, la titularidad individual de los cónyuges sobre los bienes sociales, el embargo de los bienes sociales por deudas personales impagas de uno de los cónyuges y disposición arbitraria de un bien social, el octavo pleno casatorio. Esto para una mejor comprensión de por qué estaría negada la posibilidad de pensar en una copropiedad durante la vigencia del régimen de las sociedades gananciales entre los cónyuges. Empezaremos por el primer tema. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio social? Y en realidad ahí hay una diapositiva que tiene un rompecabezas y porque sí, realmente ha habido muchas intentos de señalar cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio social para llegar a alguno, a este, que creería yo que es el más adecuado y el que va más con lo que significa la propiedad durante el matrimonio. Se trataría pues de un patrimonio autónomo. Este patrimonio social o patrimonio común se trataría de un patrimonio autónomo. Un patrimonio autónomo, ¿qué es un patrimonio autónomo? Es cuando uno da o más personas ejercen sobre una titularidad limitada por encontrarse afecto a un fin específico señalado por el acto constitutivo o la ley. Perdón un ratito.
Entonces, volvemos. Un patrimonio es autónomo cuando uno da más persona o más personas ejerce sobre él una titularidad limitada por encontrarse afecto a un fin específico señalado por el acto constitutivo o la ley. Y acá pues semeja a lo que es la característica del patrimonio social. Bienes y obligaciones sociales integran un patrimonio autónomo. El patrimonio social tiene su propia regulación que está dada por el libro de familia en el aspecto, en la parte regulativa del régimen de bienes de las sociedades gananciales. Y ese patrimonio autónomo, como vamos a ver a continuación, está dedicado a un fin común está afectado al interés de la familia. Acá tenemos a un señor que tiene su patrimonio propio, una señora que tiene su patrimonio propio, casado bajo el régimen de las sociedades gananciales, y se va a generar un patrimonio común o social. La pregunta es, ¿qué característica tiene este patrimonio? ¿Pertenece en copropiedad a los cónyuges? ¿En qué forma pertenece a los cónyuges? Y vamos a decir que pertenece bajo una forma especial, la del patrimonio autónomo, que significa que los cónyuges no tienen derechos sobre el patrimonio conyugal, social o común, como lo quisiéramos llamar, mientras está vigente el régimen de sociedades gananciales. Recién van a tener derechos específicos a liquidar el régimen de sociedades gananciales y ahí habrá una copropiedad. Entre tanto, no hay copropiedad. ¿Y cómo es que está afectado este patrimonio común o social de acuerdo a lo que caracteriza el patrimonio autónomo? Es que está afectado al interés de la familia, o sea, sirve para levantar las cargas familiares señaladas en el 316 del Código Civil y las obligaciones señaladas sociales señaladas en el 317 del Código Civil. Entonces, ahí vemos con claridad cómo este patrimonio autónomo no entra ni esos bienes comunes no entran al patrimonio propio del marido ni al patrimonio propio de la esposa. Entra al patrimonio común o social, pero con una particularidad especial, la de un patrimonio autónomo. O sea, si bien pertenece a la sociedad, a los cónyuges como sociedad conyugal, pero bajo una característica especial, que van a ser afectados al interés de la familia a levantar cargas y obligaciones sociales y recién se va a generar un derecho específico al momento de la liquidación. Antes hay una expectativa de derechos, nada más sobre esos bienes sociales o conyugales. Un tema 2 que sería la titularidad individual de los cónyuges sobre los bienes sociales. Y acá es porque se han esbozado diferentes teorías. Una de ellas es la titularidad individual de los cónyuges sobre los bienes sociales. ¿Qué titularidades tienen los cónyuges sobre los bienes sociales? Y acá podemos tener bienes sociales a nombre de uno de los cónyuges y titularidades exclusivas, diríamos, o simples apariencias. Y tendríamos que decir que son simples apariencias, porque podía ser que por un error registral o por un error atribuible a las mismas partes esté inscrito el nombre a nombre de uno de los cónyuges un bien adquirido durante el matrimonio, pero la presunción dice que se presumen sociales los bienes que mientras no se prueben lo contrario bajo el régimen de sociedades gananciales. Por lo tanto, habrá que rectificar el asiento registral. Veremos qué ha dicho el octavo pleno casatorio, pero en todo caso serán, desde mi punto de vista, simples apariencias. Entonces, ¿qué tipo de derecho tienen los cónyuges sobre los bienes sociales? Ya hemos conversado un poco sobre esta patrimonio autónomo, pero en concreto, ¿estos bienes sociales constituyen un activo de la sociedad conyugal? Tendríamos que contestar que no, porque la sociedad conyugal no es una persona jurídica, por lo tanto no puede ser un activo propio. Los cónyuges son copropietarios de los bienes sociales y poseen cuotas ideales sobre el bien indiviso, la misma que forma parte del patrimonio personal, la copropiedad romana, es la otra opción y vamos a ver por qué no tampoco, ¿no? Porque vamos a ver ahora, pasando a una próxima diapositiva, por qué no podrían ser copropietarios los cónyuges. La tercera teoría es que los cónyuges son titulares en conjunto de los bienes sociales y les pertenece globalmente como la propiedad germánica o en mano común. Tampoco es posible. Nosotros además no la tenemos en nuestro ordenamiento legal. Y por último, los bienes sociales no constituyen activo de la sociedad conyugal, pues esta no es una persona jurídica ni de los cónyuges en copropiedad. Pertenece a un patrimonio autónomo, que además está compuesto por un pasivo conformado por las obligaciones y cargas sociales. Los titulares de este patrimonio son los mismos cónyuges bajo un régimen de titularidades sui generis regulado por las normas de las sociedades gananciales.
al conjunto de bienes que integran el activo del patrimonio autónomo, nuestro legislador lo denomina bienes sociales. Entonces, quisiera repetirlo y señalar que los bienes sociales no constituyen un activo de la sociedad conyugal, como bien dice la diapositiva, pues esta no es una persona jurídica a la cual se le puede atribuir un patrimonio. En realidad tampoco pertenecen en copropiedad a los cónyuges, sino pertenecen a un patrimonio autónomo que además está compuesto por un pasivo conformado por cargas y obligaciones sociales. Los titulares de este patrimonio son los mismos cónyuges, bajo un régimen sui generis regulado por las normas de las sociedades gananciales, que está en el libro de familia. Al conjunto de bienes que integran el activo del patrimonio social, nuestro legislador lo ha llamado bienes sociales. ¿Por qué no podría ser un derecho de propiedad tal como está regulado en el libro de derechos reales? ¿Por qué este patrimonio social no podría pertenecer a los cónyuges bajo las normas de derechos reales? Porque bajo las normas de derechos reales tendríamos que tener un titular, libertad de ejercicio de ese atributo y bienes constituyen garantía genérica del propietario en caso de incumplimiento. Y en este caso no hay eso. No hay un solo titular, no hay libertad de ejercicio de atributos. Los atributos los pueden hacerse de acuerdo o realizar, perdón, de acuerdo a la normativa de la sociedad de gananciales regulada por el libro de familia del Código Civil y los bienes no constituyen garantía genérica de los cónyuges en caso de cumplimiento de obligaciones, como sí lo es en el caso del derecho de propiedad. Entonces acá descartamos esta teoría y nos vamos a la copropiedad. Y vamos a ver que a lo largo de la exposición de esta tarde vamos a varias veces nombrar la copropiedad, porque en realidad es un tema que siempre está ahí, está ahí dando vueltas. Tan es así que el octavo pleno casatorio, desde mi punto de vista, con algunos errores, lo ha tomado también para algunos casos específicos. La copropiedad supone más de un titular, cosa que no coexisten derechos individuales y derechos que se ejercen en común, cosa que no existe respecto de los bienes sociales. Hay pluralidad de sujetos y unidad de objetos, cosa que tampoco ocurre respecto de los bienes sociales. Además, hay una propiedad exclusiva de la cuota, pero los cónyuges no tienen una cuota, como lo es en la copropiedad. Derecho exclusivo de uso, tampoco se da eso en los cónyuges respecto de los bienes sociales. Derecho exclusivo de disfrute, tampoco se da el derecho exclusivo de disfrute tal como está señalado en el 976 del Código Civil. Todo eso nos lleva a descartar la copropiedad como una forma de titularidad de los bienes sobre los bienes de los cónyuges sobre los bienes sociales. La copropiedad tiene acciones como la reivindicatoria, posesorias, interditos que no están dadas para los cónyuges dentro del régimen de la sociedad de gananciales. Esto descarta totalmente la posibilidad de una copropiedad respecto de los cónyuges respecto de los bienes sociales. En realidad, la titularidad del patrimonio social, que al que denominaremos, perdón, patrimonio autónomo, son los mismos cónyuges, ya hemos dicho, bajo un régimen especial regulado por las sociedades gananciales. Podríamos decir la sociedad conyugal. En algunos casos van a ustedes encontrar literatura al respecto en que hablen que la sociedad conyugal, por decir los cónyuges, son los titulares bajo un régimen especial regulado por las reglas de las sociedades gananciales, pero se refiere a los cónyuges, serían los titulares bajo un régimen especial regulado por las normas de sociedades gananciales. Hemos visto cómo se ha tenido que descartar la propiedad tal como está regulada en el código del libro de derechos reales del Código Civil y la copropiedad. Entonces, la particularidad de este patrimonio autónomo es que actuando en conjunto los cónyuges, salvo excepciones como la adquisición de bienes muebles, los cónyuges pueden realizar actos o contratos que comprometan los bienes del patrimonio autónomo. O sea, actuando conjuntamente, salvo excepciones, los cónyuges pueden realizar actos o contratos que comprometan los bienes del patrimonio autónomo. No tienen derechos individuales disponibles, lo que tienen es una expectativa de derechos que se van a concretar al momento de liquidar el régimen.
Antes solamente hay una expectativa, pero no hay un derecho concreto sobre los bienes. Y acá tenemos un ejemplo donde tenemos a una señora que vine a consultarle porque hay un vendedor que está vendiendo una casa a su esposo y ella está preocupada porque piensa si va a ser para su esposo, si es mitad de cada uno o de quién es la casa. Y tendremos que contestarle que es de la pareja matrimonial, o sea, de la también llamada sociedad conyugal, o sea, solo que tienen un derecho expectaticio, es un patrimonio autónomo con un derecho expectaticio a la liquidación del régimen, donde sí se va a dar la copropiedad para luego poderla dividir en 50 y 50% para cada cónyuge. Este patrimonio autónomo va a estar compuesto afectado al interés de la familia y compuesto por las cargas y obligaciones sociales. Entonces, así tendríamos que responderle a la señora preocupada por qué va a pasar con esta casa que le están ofreciendo en venta a su esposo, a su cónyuge. Un tema 3 que también debemos tocar es el embargo de los bienes sociales por deudas y pagas de los cónyuges. Ya que no hay una titularidad eh, específica, no hay una titularidad, perdón, no específica, una titularidad, mejor dicho, a la usanza del libro de derechos reales, ya que no hay una copropiedad. ¿Qué pasa cuando hay bienes sociales, hay deudas impagas de los cónyuges? ¿Se podrán embargar los bienes sociales? No, partiendo de que no son cuotas que pertenecen actualmente a ninguno de los dos. Entonces, ha habido criterios, se han esbozado diferentes criterios. Se admite que debe asimilarse el activo social al régimen de copropiedad, siendo posible ordenarse el embargo de la cuota del cónyuge deudor hasta el 50% del patrimonio social, protegiéndose de esta manera al acreedor. Esa ha sido una posición de la judicatura en algún momento, pero ya hemos visto que no es posible asimilar el activo social a una copropiedad. Ya hemos visto las características de la copropiedad, lo cual imposibilita que nosotros le demos la característica de un patrimonio o de una copropiedad, digamos, ¿no? La posición P, encontrándose vigente en las sociedades gananciales, los bienes sociales que las integran son autónomos e indivisibles y no puede asignarse a cada cónyuge determinados porcentajes de propiedad sobre ellos, por la que la medida de embargo no puede ordenarse. Se considera además que mientras subsisten las sociedades gananciales, ninguno de los cónyuges puede disponer de parte determinada de los bienes sociales. Esta en puridad de derecho es la respuesta correcta. Sin embargo, se ha esbozado en función de la protección a los acreedores y no entorpecer el comercio de los hombres, se acepta que para proteger los intereses del acreedor se otorgue la medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles que conforman el activo del patrimonio autónomo, el mismo que se podrá hacer efectivo solo cuando fenezca el régimen de sociedades gananciales en los casos expresamente previstos por la norma. Esta es una salida que se ha dado en defensa del acreedor, pero ojo, no se puede hacer efectivo el embargo, simplemente está la medida cautelar, va a estar a las resultas del proceso de liquidación donde recién se va a poder hacer efectivo el embargo. Esto ha sido esbozado por la judicatura como una salida para no entorpecer el comercio de los hombres, ¿no? Una cuarta situación que se genera alrededor de las sociedades gananciales es el tema de la disposición arbitraria de un bien social. ¿Qué pasa cuando hay una disposición arbitraria de un bien social y el octavo pleno casatorio? ¿Por qué el octavo pleno casatorio nos lleva a también a plantear el tema de la copropiedad en algún momento? Y tendremos pues que decir que no es posible disponer arbitrariamente de un bien social. El artículo 315 del Código Civil dice que para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención de marido y mujer, pero cualquiera de ellos puede ejercer tal facultad si tiene poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Repito, para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejecutar tal facultad si tiene poder especial del otro.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de disposición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los para actos de adquisición, disculpe, por los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges de acuerdo a la normativa que estamos leyendo. Entonces, ¿qué se desprende? Que para los actos de disposición se necesita la intervención de ambos cónyuges. Para los actos de adquisición de bienes muebles no se necesita la intervención de ambos cónyuges, pero para de bienes inmuebles sí se necesita la intervención de ambos cónyuges. Y la norma mantiene da un mandato, una orden, por ello su carácter imperativo. Entonces tenemos que para disponer de un bien se necesita la intervención de ambos cónyuges. Para adquirir bienes muebles puede ser, no es necesaria la intervención de ambos cónyuges, pero para adquirir inmuebles sí es la intervención, necesaria la intervención de ambos cónyuges, salvo poder especial en cualquiera de los casos, ¿no? ¿Cuáles pues serían las consecuencias si un cónyuge dispone de un bien social sin la intervención del otro cónyuge? Si un cónyuge dispone de bienes sociales sin intervención de su consorte, tal disposición resulta nula en la medida en que contraviene una norma de carácter imperativo, dice la posición doctrinaria. Si un cónyuge, es una posición doctrinaria interesante, dice, si un cónyuge dispone de un bien social sin la intervención de su consorte, tal disposición resulta nula en la medida que contraviene una norma de carácter imperativo. La posición 2 es el acto es nulo por la falta de la manifestación de la voluntad de uno de los cónyuges, artículo 219, numeral 1 del Código Civil. No existe nulidad del acto, sino ineficacia del mismo por falta de legitimación para transferir la titularidad de un bien social. Esta fue la posición jurisprudencial hasta antes del pleno casatorio, octavo pleno casatorio, y a mi entender, esta ha sido la mejor interpretación dada hasta ese momento. Yo, del octavo pleno casatorio, desde mi punto de vista, digamos, no logró retomar, no tomó la ineficacia como una forma de hacer que, si bien el acto jurídico era ineficaz porque no habían intervenido ambos cónyuges, pudiera ratificarse después, con lo cual no se entorpecía el comercio de los hombres, sino más bien con la ratificación se proseguía para adelante, ¿no? Esto no ocurre allá con el octavo pleno casatorio, pero es interesante tenerlo en cuenta porque fue digamos, la posición que estuvo hasta la dación del octavo pleno casatorio. El acto contiene la posición cuarta, que el acto contiene un objeto jurídicamente imposible en la medida que si la ley establece el requisito de intervención de ambos cónyuges como condición de validez, su omisión determina que no se ha cumplido la ley para que se perfeccione jurídicamente. Esa era la posición cuarta. Como les digo, hasta la dación del octavo pleno casatorio, la posición 3 era la que primaba en la judicatura. Y es interesante esta posición de la ineficacia. Vamos a leer la casación que dio origen a esta postura, la casación 111-2006 Lambayeque. Materia del recurso. Recurso de casación en contra de la resolución que revoca la sentencia apelada que declaraba fundado el acto de nulidad del acto jurídico y el contrato de garantía hipotecaria y reformándola declara infundada la demanda en todos sus extremos. Considerando segundo, que se ha denunciado la inaplicación del artículo 315 del Código Civil, se establece que en los autos se está ante un supuesto de nulidad de acto jurídico y así buscar que el banco beneficiario con la garantía hipotecaria, al conocer la naturaleza social del bien inmueble hipotecario, no se beneficie con la publicidad registral. Tercero, se procede a variar criterios anteriormente establecidos a fin de concluir que el supuesto previsto en la norma sustantiva no recoge el supuesto de nulidad del acto jurídico, sino de ineficacia del acto jurídico, o de ineficacia, dice considerando. Considerando cuarto, conforme lo establece el artículo 292, la sociedad se encuentra representada por ambos cónyuges, la misma que deberá ser ejercida de manera conjunta. Atendiendo a ello, el artículo 315 establece un supuesto que no descarta la posibilidad de que uno de los
de ellos le dio poder al otro, posibilidad legal que se encuentra recogida en ambos artículos, lo que conlleva a concluir que la presencia de ambos cónyuges es un acto de disposición o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para contratar. Es decir, la intervención quinto considerado, es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica el poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica. Tal supuesto, está plenamente reconocido en el artículo 161 del Código Civil, del falso procurador. Repito, es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica que el poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica, tal supuesto resulta plenamente reconocido en el artículo 161 del Código Civil, del falso procurador, o sea, aquel que actuó más allá del mandato, ¿no? Pero que no trae la invalidez del acto. Sexto, siendo así, atendiendo a que se haya mandado la nulidad del acto jurídico, al no recoger un supuesto de nulidad, no resulta aplicable a los actos, por lo que esta primera denuncia debe ser desestimada. ¿Qué es la ineficacia del acto? Es la incapacidad de este para producir sus efectos, bien porque ha sido mal constituido o bien porque ciertas circunstancias exteriores a él impiden tales efectos. O sea, para el doctor Marcial Rubio Correa, la ineficacia en acto será la incapacidad de éste para producir sus efectos, bien porque ha sido mal constituido o bien porque ciertas circunstancias exteriores a él impiden tales efectos. Pero en el caso de ratificar el acto, va a dar plenamente todos sus efectos. ¿Qué es la legitimación? De acuerdo al doctor Morales Servias, es la competencia que tienen las partes de disponer o de transferir de las posiciones jurídicas o situaciones jurídicas subjetivas. Se requiere la presencia del instituto de la legitimación como requisito de las partes contratantes a fin de que el contrato pueda surtir efectos jurídicos. O sea, también él es una de las personas que más trabajó el tema de la eficacia de los actos jurídicos o los actos de disposición de los cónyuges sin la intervención de uno de ellos, también va por la misma línea, ¿no? La consecuencia jurídica en caso de carezca de legitimación para contratar, de acuerdo al caso, será la ineficacia y no la invalidez. La invalidez es la ineficacia producida por vicios intrínsecos en actos, en tanto que la ineficacia en general en cualquier situación es lo que el acto deja de producir, es lo que el acto, es la en la que el acto deja de producir efectos. Un acto puede ser válido y puede venir ineficaz, o un acto inválido puede volverse eficaz si es subsanado, o sea, si es ratificado por uno de los cónyuges. La nulidad es causa de ineficiencia del acto jurídico, de ineficacia, perdón, del acto jurídico. ¿Qué nos dice el registro de predios? Por otro lado, cuando ocurre este tema de la ineficacia del acto jurídico, dice... Rectificación de la calidad del bien. Cuando uno de los cónyuges manifestando un estado civil distinto al que le corresponde, hubiera inscrito a su favor un inmueble al que la ley le atribuye la calidad de bien social, procede la rectificación del asiento donde consta la adquisición y mérito de la presentación del título otorgado por el cónyuge que no intervino, insertando o adjuntando la copia certificada de la respectiva partida de matrimonio expedida con posterioridad al documento de fecha cierta en el que consta la adquisición, con lo cual se está validando el acto. De ahí digamos, lo cual no lo saca del comercio, ¿no es cierto? O sea, y eso es lo importante de recalcar, que si nosotros decimos que un acto jurídico es nulo, ya lo sacamos del comercio. Si es ineficaz, se puede ratificar el acto y el mismo registro de predios nos los permite también, ¿no? ¿Qué pasa con el octavo pleno casatorio civil? ¿Qué pasó con este octavo? ¿Qué pasa? Que está vigente, se dio el 20 de septiembre del 2020.
Se establecen 7 reglas vinculantes que los jueces deberán seguir cuando advierten que solo un cónyuge sin intervención del otro dispone de bienes sociales. Se establecen entonces 7 reglas vinculantes que los jueces deberán seguir cuando advierten que solo un cónyuge sin intervención del otro dispone de bienes sociales. Y acá no voy a leer las 7, es interesante, pero las subrayadas son las que, digamos, vienen, digamos, a dar más luces a esta exposición. Dice, las normas que se aplican para la copropiedad de los bienes resultan ser aplicables supletoriamente cuando se trata de disposición indebida de los derechos que son inherentes a la sociedad de gananciales y la institución matrimonial, aun cuando existiendo este vínculo, los documentos personales de cada cónyuge no hagan constar esta condición de sus relaciones matrimoniales. Fíjense cómo se habla de copropiedad desde mi punto de vista, equivocadamente, y dice, se van a aplicar las normas de copropiedad, pero acabamos de ver que ¿por qué no se pueden aplicar las normas de la copropiedad? ¿Por qué no es correcto aplicar las normas de la copropiedad? Sin embargo, el Pleno dice, las normas que se aplican para la copropiedad de los bienes no están aplicables supletoriamente, claro, dice supletoriamente, cuando se trata de la disposición indebida de los derechos que son inherentes a la sociedad de gananciales en la institución matrimonial, aun cuando existiendo este vínculo, los documentos personales de cada cónyuge no hagan constar esta condición de sus relaciones matrimoniales. La otra regla es la actuación conjunta que se refiere al 315 del Código Civil, constituye la regla para los actos de disposición de bienes sociales. Perdón. Para disponer de los bienes sociales se requiere que en el acto de disposición intervengan ambos cónyuges por mandato expreso del artículo 315 del Código Civil, como elemento constitutivo necesario para la validez del acto jurídico. Por ello, el acto de disposición de un bien social realizado por uno de los cónyuges sin la intervención del otro es nulo por ser contrario a una norma imperativa de orden público, según el artículo 8 del artículo 219 del Código Civil, concordante con el artículo 5 del disculpen, artículo 5 del título preliminar del acotado código. F, tratándose del caso referido al cónyuge que dispone del bien social que actúa en nombre de la sociedad de gananciales excediéndose el poder especial otorgado por el otro cónyuge, actos ultimiris, el acto de disposición deberá reputarse ineficaz en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Civil. O sea, para algunos casos se utiliza la teoría de la ineficacia. Entonces, en realidad, como vemos, no es un pleno casatorio que nos traiga claridad, ¿no es cierto?, en lo que respecta a qué pasa con esa disposición de los bienes sociales sin intervención de ambos cónyuges y que va a estar de la mano con la calidad de propiedad que está en discusión, que es el motivo de esta conversación de hoy día. Y yo he querido tocar todos aquellos puntos donde se hable de copropiedad, donde vayamos a la copropiedad como parte de la exposición de hoy día, porque en realidad, si nosotros nos hubiéramos, digamos, nos centramos solo en la titularidad y la copropiedad, veremos que en muchos casos a la lectura de la jurisprudencia o a la lectura de diferentes posturas, vamos a ver que en muchos casos se habla de copropiedad nuevamente. Entonces, en el fenecimiento de las sociedades gananciales sí se habla de copropiedad, pero es que ya feneció el régimen. Recuerden que hablábamos de que el patrimonio autónomo, con esta característica de patrimonio autónomo, al fenecimiento del régimen surge la copropiedad, porque son los derechos expectativos, esos derechos expectativos que había se van a concretar en la liquidación del régimen de bienes, generándose una copropiedad, una copropiedad. Y así lo vemos cuando se habla del fenecimiento de las sociedades gananciales. ¿Por qué fenece? Por extinción del vínculo, o sea, por muerte de uno de los cónyuges o por invalidez o divorcio, ¿no es cierto? O sea, son las dos alternativas cuando se extingue el vínculo, ya sea por muerte de los cónyuges o por invalidez o divorcio. Subsistiendo el vínculo,
por cambio de régimen patrimonial de gananciales por uno de separación de patrimonios, por separación de cuerpos, sea por causal específica, sea por mutuo acuerdo. En ambos casos hay un cambio de régimen por el de separación de patrimonios. Por declaración de ausencia de uno de los cónyuges. ¿Y desde cuándo fenece? El artículo 319 del Código Civil nos señala desde cuándo fenece. Dice, respecto a las relaciones entre los cónyuges en la fecha de la muerte real o presunta o de la declaración de ausencia de uno de los cónyuges, si el fenecimiento se produce como consecuencia de un juicio sobre invalidez del matrimonio o de separación judicial de bienes a partir de la notificación al otro cónyuge con la demanda respectiva. Si el fenecimiento se produce como consecuencia de un juicio de divorcio o de separación de cuerpos, se considera fenecido entre los cónyuges a partir de la notificación al otro cónyuge con la demanda respectiva, salvo las causales de abandono injustificado del hogar conyugal o de separación de hecho, en que la sociedad de gananciales fenece en el momento que se produce la separación de hecho. Obviamente que tiene que haber una sentencia y vamos a retroceder al momento de la separación a la separación efectiva de hechos, ¿no? Si el fenecimiento del régimen se ha producido en virtud del acuerdo voluntario de los cónyuges para reemplazarlo con uno de separación de patrimonio, se considera fenecido el régimen en la fecha de la escritura pública correspondiente. Respecto a las relaciones con terceros, ¿desde cuándo se considera fenecido el régimen? Se considera fenecido el régimen a partir de la fecha de la inscripción pertinente en el registro personal. Y acá ya sí vamos a entrar a la copropiedad, porque ya estamos en la liquidación. Ahí nuevamente tocamos el tema de la copropiedad en el régimen de bienes. Una vez hecho el inventario, se comienza un inventario, o sea, con el inventario con todos los bienes, tanto los propios de cada cónyuge como los sociales. No se incluye en inventario el menaje del hogar, o sea, la refrigeradora, la cocina, todo aquello que sirve en funcionamiento del hogar. Y no se incluye en el inventario del menaje del hogar en los casos del artículo 318, 4 y 5 que corresponden al cónyuge del ausente o del sobreviviente. O sea, no se incluye en ese inventario el menaje ordinario del hogar, ya hemos dicho que es, y que corresponde al cónyuge del ausente o del sobreviviente. En los demás casos sí se incluye. Realizado el inventario, se pagan todas las obligaciones y cargas sociales y luego se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaron. O sea, tenemos el inventario, pongamos que hay, vamos a poner en el inventario 4 casas de, como en calidad de bienes sociales. Vamos a suponer que no hay cargas sociales, o sea, no hay deudas, y vamos a tener que hay bienes de los cónyuges propios que hay que devolver. Entonces se realiza el inventario, primero vamos a pagar a todas las obligaciones y cargas sociales, luego se reintegra a cada cónyuge sus bienes propios y los que quedaren recién van a ser los gananciales. Esos gananciales sí pertenecen con propiedad a los cónyuges, el 50% a cada uno. Y es importante señalar que digamos, pertenecen en propiedad a las cónyuges y en 50% a cada uno, y ahí sí vamos a poder ejercer todas aquellas características que se habían señalado a propósito de por qué la titularidad de los cónyuges no podía ser de tipo de copropiedad. Acá ya hay una copropiedad, ya digamos, se generó la copropiedad en el momento mismo en que se liquide el régimen, en el remanente que queda después de liquidar y entregar, pagar cargas y obligaciones sociales, ahí sí se genera la copropiedad y corresponde 50% a cada uno. Ese 50% para cada uno es una cifra que no puede ser alterada. Sin embargo, ustedes habrán escuchado, como yo, que muchas veces en una división de bienes se dice, bueno, la casa que sea para la cónyuge
quedando así desproporcionado al 50%. De repente, al final, con una operación así, quedaría 40% para el cónyuge y 50% para la cónyuge, lo cual afectaría la validez del acto. Entonces, lo que se hace es, se liquida 50% para cada uno y en la misma escritura se hace una cesión de derechos. Ahora sí ya podemos hablar de una cesión de derechos, ya que es, ya hay copropiedad, y en esa copropiedad ya podemos ceder de derechos y aplicar las normas de la copropiedad. O sea, tendríamos una escritura pública de liquidación de régimen de bienes y cesión de derechos. Yo no sé si hasta acá hay alguna duda en el ejercicio planteado o en la situación planteada o a lo largo de la charla de hoy. La charla no, digamos, he dejado espacio para conversar con ustedes las dudas que tengan. Doctora, Eh, al sí, final va a haber espacio para las preguntas. sí, pero yo en un ratito termino ya porque ese es el tema, no da para estas cosas. Lo demás ya sería apartarme Sí, del tema. hay preguntas que se están haciendo a través del chat. Entonces, de repente podemos pasar ya, una vez que usted Ahora, termine, a responder una por una, ¿no? sí, Ahí todavía tenemos me casi. falta un poquito, todavía me falta un Ya, poquito y ahí pasamos al perfecto, chat. doctora, perfecto. Correcto. Entonces, ¿qué son pues los gananciales? Estos famosos gananciales que nosotros escuchamos permanentemente y sobre los cuales hay estas discusiones, ¿no? De ahí pues decíamos que sobre los gananciales se genera un derecho de copropiedad de ambos cónyuges, sus respectivos herederos, que se regirá por las reglas del artículo 9.6 y siguientes mientras no se realice la partición. O sea, mientras no se realice la partición, hay la copropiedad y se rige por las normas de derechos reales. Ahí sí, ahora sí, ya estamos ante una copropiedad. Pero ojo, fíjense que ha tenido que liquidarse el régimen para llegar a la copropiedad. Durante la vigencia del régimen no ha habido copropiedad. Ha habido un patrimonio autónomo al cual los cónyuges tienen derecho, una expectativa de derecho que se va a consolidar al momento de liquidar y que surjan los gananciales. Y ahí surge la copropiedad recién. O sea, cuando se escucha hablar de que los cónyuges son copropietarios de una casa, cuando aún no se ha liquidado la sociedad de gananciales, estamos en un caso error jurídico. No, ya hemos demostrado que no podría ser copropiedad. De acuerdo al artículo 323 del Código Civil, los gananciales deben dividirse por mitad entre marido y mujer y sus respectivos herederos. No cabe pacto en contrario. Hecha la división, los cónyuges pueden hacerse donaciones de sus respectivas partes, sin embargo, deberán respetarse las reglas de la herencia. Obviamente que acá no vamos a entrar a las reglas de la herencia, pero sí deberá respetarse todas las reglas de la herencia. Con esto, me gustaría saber si de todas maneras, voy a ver el chat, pero vayan pensando si hay algo que no quedó claro, que quisieran ustedes, digamos, tener más claridad, ¿no? Hay algunos casos especiales en la liquidación de las sociedades gananciales. El artículo 324 del Código Civil lo dice: si a lo largo del periodo de vigencia del régimen de comunidad de gananciales uno de los cónyuges se hubiera separado de ellos sin causa justificada, no pierde su derecho a gananciales proporcionalmente a la duración de la separación. No se distingue la procedencia de los mismos. Si a lo largo del periodo de vigencia del régimen de comunidad de gananciales uno de los cónyuges se hubiera separado de ellos sin causa justificada, pierde su derecho a gananciales proporcionalmente a la duración de la separación. No se distingue la procedencia de los mismos. Un punto 2, el del artículo 319 del Código Civil, si el fenecimiento se produce como consecuencia de un juicio de divorcio o de separación de cuerpos, se considera fenecido entre los cónyuges a partir de la notificación al otro cónyuge con la demanda respectiva, salvo las causales de abandono injustificado del hogar conyugal o separación de hecho en que la sociedad de gananciales fenece en el momento que se produce la separación de hecho. Pero esto está suponiendo que ya hay sentencia. Entonces vamos a retrotraer la sentencia al momento de la separación de hecho y ahí vamos a liquidar. Quiere decir que una vez había sentencia, los bienes que se adquirieron después de la separación de hecho no van a formar parte del patrimonio social, pero tiene que haber sentencia. En caso de divorcio, el cónyuge culpable perderá los gananciales que provengan de los bienes del otro. Y hay también algunas normas de adjudicaciones especiales importantes.
como son cuando los gananciales ha fenecido por muerte o declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene preferencia para adjudicación de la casa en que habita la familia y el establecimiento agrícola, artesanal o comercial de carácter familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor si lo hubiera. O sea, de dar preferencia para adjudicación de la casa, algo así como el patrimonio familiar, ¿no? De la casa en que habita la familia y el establecimiento agrícola, artesanal o comercial de carácter familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor si lo hubiera. En las causales de abandono se aplica el artículo 324 del Código Civil. Las causales de abandono injustificado del hogar conyugal sin periodos de regreso al hogar conyugal o de separación de hecho. La sociedad de gananciales fenece en el momento en que se produce la separación de hecho. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por separación de cuerpos, perdón, esta está repetida, pero la leo igual. Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por la separación de cuerpos y subsecuente divorcio por causal de separación de hecho, a criterio del juez, el cónyuge que resulte más perjudicado tiene preferencia para la adjudicación de la casa en que habita la familia y el establecimiento agrícola, artesanal o comercial de carácter familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor si lo hubiere. El juez también podrá ordenar la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. Habiendo una persona contraído sucesivos matrimonios, válidos y no tomó la precaución de liquidar formalmente y a su turno cada una de las sociedades gananciales, se dividirán los gananciales entre las diferentes sociedades teniendo en cuenta el tiempo de su duración y las pruebas a que se haya podido actuar acerca de los bienes propios de los respectivos cónyuges para evitar las confusiones, ¿no es cierto? Pero fíjese qué interesante, se van a dividir los gananciales entre las diferentes sociedades teniendo en cuenta el tiempo de su duración y las pruebas que se hayan podido actuar acerca de los bienes propios de los respectivos cónyuges. Con eso quedo a disposición de ustedes para aclarar cualquier duda de la exposición o cualquier duda que tengan ustedes respecto digamos, en general, a lo que es la copropiedad y las titularidades en el derecho en la sociedad de gananciales. Sí, doctora, A muchas ver, gracias. Ahí, mm, en la caja de preguntas y respuestas tenemos 34 preguntas que formulan los participantes. ¿Desea usted que se las lea o usted misma la puede leer de repente? acá En la hay parte, 7 en el chat, ¿no? sí, está donde dice preguntas y respuestas, en la parte inferior de la pantalla. No Ahí lo logro dice, ver. Yo veo acá, chat 7. no, no, al costado dice 38, donde dice 38, preguntas y respuestas. Después de la flechita verde hay un número 39, ahí es el número de preguntas y respuestas. A O ver, si un desea, yo se ratito. la leo. Perdón, un ratito. No, yo las puedo leer, no hay problema. Ya, correcto. Ahora hay 40 preguntas. Los bienes como inmuebles que reciben como herencia de sus padres uno de los cónyuges, ¿qué tipo de bienes? ¿Es bienes sociales o bienes propios? Bienes propios de los cónyuges. Todo lo que se reciba por herencia, legado o donación es bien propio del cónyuge al que ha sido dada el regalo, la donación, la herencia, etcétera. Entiendo que sería un caso de ineficacia estructural por falta de consentimiento de una de las partes. En el caso, me imagino que se está refiriendo al caso de la invalidez en el caso de la disposición arbitraria de un bien social. Me imagino que a eso se refiere el, 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 el señor Juan Cabezas. Entiendo que sería un caso de ineficacia estructural por falta de consentimiento de una de las partes. En cierto modo, sí sería una ineficacia estructural por falta de consentimiento de una de las partes, pero igual se puede ratificar el acto con la intervención posterior. Los bienes que tiene cada cónyuge cuando eran solteros pueden heredar por el cónyuge vivo. Bueno, eso es una pregunta de sucesiones, pero vamos a tratar de resolver. Los bienes que tiene cada cónyuge cuando eran solteros, o sea, los bienes
propios de cada cónyuge, se pueden heredar por el cónyuge vivo, por las normas de sucesión sí se podrían heredar. Claro que se podrían heredar, porque acá vamos a aplicar las normas de sucesiones. Buenas tardes. Si un cónyuge compra una casa con su DNI que figura como soltero, luego de algunos años con el mismo DNI puede vender la propiedad sin necesidad de la firma del otro cónyuge, ¿qué figuras se estaría dando y qué recomienda en caso, estimada doctora? A ver, si un cónyuge compra una casa con su DNI que figura como soltero, luego de algunos años con el mismo DNI puede vender la propiedad sin necesidad de la firma del otro cónyuge, ¿qué figuras se estaría dando y qué recomienda en este caso, estimada doctora? Bueno, en realidad, si está vendiendo con un DNI que figura como soltero y luego de algunos años vende la propiedad, el tercero adquiere bien porque adquiere a la fe del registro. El tema es y entre ellos sí va a haber un tema de indemnizatorio y un tema de invalidez del acto, ¿no? Porque estaba casado y lo vendió como soltero. ¿Qué pasa si después de la disolución del vínculo matrimonial uno de los dos cónyuges construye sobre un terreno que antes fue social y que por divorcio está sujeto ahora a la copropiedad y aún no se ha dividido ni partido? ¿Qué pasa si después de la disolución del vínculo matrimonial uno de los cónyuges construye sobre un terreno que fue antes social y que por divorcio está sujeto ahora a una copropiedad y aún no se ha dividido ni partido? Se rige por las normas de derechos reales, o sea, no vamos a aplicar las normas del régimen de la sociedad de ganancias, sino las normas de derechos reales en lo que respecta a la copropiedad. Buenas tardes, por favor, si al finalizar la charla nos pasa los PPTs de la charla al WhatsApp grupal, gracias. Bueno, no hay ningún problema, se los podemos pasar. Mm, si adquirí un departamento por crédito hipotecario escribiendo solo a mi nombre, estando casado, puedo en registro público regularizar y poner la del cónyuge solo adjuntando el partido de matrimonio a una declaración jurada o mediante una minuta. Habrá que pedir la rectificación del asiento registral con la partida de matrimonio. Gracias por la ponencia. Consulta si en el matrimonio solo uno de los cónyuges es activo económicamente, solo este tiene récord financiero y sujeto a crédito al fallecer su cónyuge está sujeto a las obligaciones también de deudas. O sea, no es el cónyuge en sí, o sea, simplemente hay que liquidar la sociedad de gananciales y va a estar, al fallecer va a ser una de las causales de liquidación y va, obviamente, a pesar de que ella no fue activa económicamente o él, en su caso, este, igualmente habrá que pagarle a los acreedores. O sea, el régimen no distingue si uno de los cónyuges es activo o no económicamente, ¿no? Si una persona recibe de herencia de parte del esposo y lo registra en COFOPI, pero en el título de propiedad sale el nombre de la esposa y esposo, ¿el esposo le corresponde? ¿Qué se puede hacer si fue herencia de los padres de la esposa? A ver, si una persona recibe de herencia de parte de la esposa, si una persona recibe de herencia de parte de la esposa y lo registra en COFOPRI, pero en el título de propiedad sale el nombre de la esposa y esposo, ¿al esposo le corresponde? ¿Qué se puede hacer si fuera herencia de los padres de la esposa? No, al esposo no le corresponde, porque es herencia y por herencia, todo lo que sea por título de herencia, legado o donación, son bienes propios del cónyuge al que le fueron legados o que fue heredado, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer si fue herencia de los padres de la esposa? Del esposo, perdón, pues sale a nombre de la esposa y del esposo. Ahí habrá que hacer el trámite ante el mismo COFOPRI, no el trámite respectivo ante el mismo COFOPRI, con las normas de derechos aplicando las normas que acabamos de ver. Doctora, ¿y la unión de hechos tiene una condición de copropiedad? No, a la unión de hechos se le aplican las mismas normas de las sociedades gananciales, dice del 326 en cuanto le fuere aplicable.
¿Y por qué en cuanto le fuera aplicable? Porque no se le pueden aplicar todas las normas, porque por ejemplo en la Unión de Derecho no hay divorcio. Sin embargo, en el régimen de bienes está considerado el divorcio como una forma de liquidar el régimen, de acabar el régimen, ¿no? Entonces, pero sí no tienen condición de copropietarios, se les aplican las normas del régimen de bienes de acuerdo al 326 de sociedades gananciales en cuanto le fuere aplicable. Buenas tardes. Si un banco otorga una garantía hipotecaria a una persona que tiene la calidad de soltera en RENIEC y en registro público, pero realmente está casada, lo que se ignoraba y posteriormente, al momento de ejecutar la garantía, el esposo se inscribe en su calidad de esposo en registros públicos, por lo que ahora el inmueble es un bien social. Se podría ejecutar en esa garantía hipotecaria, el banco se podía basar en el principio de buena fe y publicidad registral, ya que se ignoraba que esa persona estaba casada. Yo creo que sí, yo creo que sí. Buenas tardes, doctora. ¿Qué pasaría durante el régimen de gananciales? Uno de los cónyuges vende su patrimonio adquirido cuando era soltero, pero con este fondo adquiere otro bien ya estando casado. ¿El nuevo bien es parte de la sociedad de gananciales? No. Por su regación es parte, sigue siendo propio. O sea, si él vende su patrimonio, vende un bien y con ese adquiere otro bien, que sea por supuesto equivalente en valor, tiene la misma calidad del bien que fue vendido. Para adquirir un inmueble lo pueden hacer válidamente uno solo de los cónyuges. En este caso está disponible el patrimonio de dinero de la sociedad conyugal. A ver, para adquirir un inmueble lo puede hacer válidamente uno de los cónyuges. En este caso está disponible el patrimonio de dinero de la sociedad conyugal. Para adquirir inmuebles tienen que intervenir ambos cónyuges. Una propiedad, recibo por herencia, esa propiedad dentro de la sociedad gananciales, no. Es un bien propio. Lo establecido en el reglamento de la SUNAR contraviene el octavo pleno, exactamente, contraviene el octavo pleno casatorio. Así es. Teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 326 del Código Civil, del Código Civil respecto de las uniones de hecho reconocidas, los bienes adquiridos dentro de estas se respetan al régimen de las sociedades gananciales. Sin embargo, el Tribunal Registral ha determinado que es factible que los convivientes opten por el acogerse al régimen de separación de patrimonios. Al respecto, considera que no habiéndose regulado una prohibición normativa, es factible la adopción del régimen de separación de patrimonios en unión de hecho. Gracias. A ver. Ese es un tema realmente como para una tesis. En verdad, el Tribunal Registral ha dado una solución yéndose más allá del 326. Pero si bien es cierto, también es cierto a favor del Tribunal Registral que esta no prohíbe, el 326 no prohíbe la separación de bienes, simplemente dice que se regula por el régimen de las sociedades gananciales. Entonces podríamos tener una interpretación un poco, digamos, más abierta y decir que en la medida que no prohíbe, entonces está permitido. El Pleno además se basa en la libertad de cada persona para optar por las situaciones que quiera optar, ¿no? Siempre y cuando no afecten el orden público y las buenas costumbres. Las buenas costumbres no lo estarían afectando. El orden público es lo que tendríamos que determinar si el 326 es una norma de orden público o no es una norma de orden público. Si fuera una norma de orden público, estaríamos en problemas porque el Tribunal Registral ha ido más allá de la norma. Entonces sí es un tema de que merita discusión y toda podríamos hacer una charla nueva sobre este tema porque es muy interesante, pero sí abarca muchos puntos de vista y digamos, o sea, merita una charla para resolverla, pero sí es importante tener en cuenta que el Tribunal Registral ha ido más allá de la norma. Habla también del principio de igualdad y no discriminación, y digamos, basándose en derechos humanos, lo cual no está mal,
pasa una interpretación, es decir, el cuestionamiento que se hace es hasta qué punto el Tribunal Registral puede hacer una interpretación de este tipo de un artículo aplicando una especie de control difuso, ¿no? Pero no está permitido a los órganos administrativos aplicarlo. Entonces, estamos en una situación que amerita, como digo, una charla. Bueno, doctora, buenas tardes. Una consultación cónyuge obtiene un bien por donación por parte de sus padres y tuvieron una convivencia de 20 años con su cónyuge y a la fecha se encuentran separados más de 3 años. En este caso, los derechos, en este caso, ¿qué derechos o cuánto por ciento le corresponde al cónyuge? Ninguno, porque lo que recibe por donación es de él. Todo lo que se recibe por herencia, legado o donación es propio del cónyuge que recibió el legado, la herencia o donación. Esa liquidación de gananciales debe ser necesariamente para hablar de una escritura pública si la liquidación de gananciales va a ser por cambio de régimen, evidentemente vamos a liquidarlo en una escritura pública y vamos a hacer, y vamos digamos, vamos a seguir el orden jurídico, ¿no? O sea, si vamos a cambiar el régimen, vamos a hacer una liquidación, mejor dicho, una liquidación de la sociedad de gananciales en escritura pública para luego sustituirla por el régimen de separación de bienes. Financié el departamento ante el banco. No pude pagar por la pandemia, que me dejó en crisis económica y de salud. El banco me inició un juicio y estamos en casación. En esa demanda no aparece el nombre de mi esposo. Mi acto es nulo. No entiendo mucho la pregunta. Financié un departamento ante el banco. No pude pagar por la pandemia que me dejó en crisis económica y de salud. El banco me inició un juicio y estamos en casación. En esta demanda no aparece el nombre de mi esposo. Mi acto es nulo. Ok, pero lo que primero tendría que saber es si lo compró estando casada. Ujú. Ahí faltaría un dato. Sobre la sociedad de gananciales, en un primer momento no se aplican las reglas de la copropiedad, luego de las reducciones por obligaciones sociales, ahí se aplican las reglas de la copropiedad para partirse los bienes 50-50. Se van a aplicar las normas de copropiedad al momento en que surjan los gananciales, después que se han pagado las cargas y obligaciones sociales, se han devuelto los bienes propios a los cónyuges, a ese momento se aplican las normas de sociedad, las normas de copropiedad, ahí cuando ya surgieron los gananciales. O sea, ese remanente que queda son los gananciales. Esos pertenecen 50% a cada uno. ¿En qué se diferencia el tema tratado del patrimonio familiar? La diferencia es, el patrimonio familiar es una institución de amparo que tiene por finalidad, como su nombre lo dice, amparar a la familia. No tiene nada que ver con el régimen de bienes. Cuando nosotros hablamos de... Lo que pasa es que confunde, como dice el doctor Benjamín Aguilar en una de sus excelentes eh, propuestas académicas, él dice, confúndese porque hablar de familiar parecería que se está refiriendo al régimen de bienes, pero no, el patrimonio familiar es una institución totalmente diferente de amparo donde se afecta la casa habitación o el predio, un predio para la subsistencia de la familia o para la habitación de la familia, pero no tiene nada que ver con el régimen de bienes de las sociedades gananciales. La sociedad gananciales, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando del patrimonio social y que si en algún momento alguien pudiera decir patrimonio familiar, dentro del régimen de bienes de la sociedad gananciales se estaría refiriendo al patrimonio social, pero en realidad sería un error jurídico.
porque el patrimonio familiar es una institución totalmente de amparo diferente a lo del régimen de bienes. Los aranceles, ¿hasta qué porcentaje se aplican a los convivientes? ¿Es requisito previo el reconocimiento de la convivencia? Se aplica igual 50-50 y sí es requisito previo el reconocimiento de la convivencia. Sí es requisito previo. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo es en el caso de bienes que solo cuentan con constancia de posesión? ¿Esto se puede dividir? ¿Dividir en qué momento? O sea, ahí, ¿a qué momento? ¿Al momento de la liquidación? ¿De qué momento estaríamos hablando para poder dar la respuesta? En la conciliación de separación se puede repartir que no sea el 50% de las sociedades gananciales, no. Lo que se hace es, se liquida el 50% para cada uno y en la misma documento se hace una cesión de derechos. O sea, se pone el 50% para cada uno y cláusula a continuación la cesión de derechos o el porcentaje, ¿no? Porque la norma es de obligatorio cumplimiento del 50% para cada uno, es de orden público. Una pareja casada con bienes separados y con dos hijos y el esposo fallece. En este caso, la esposa puede hacer la sucesión intestada y solicitarse la claridad. No tiene nada que ver en que esté con bienes separados. Ella tiene vocación hereditaria por ser esposa, por ser cónyuge. No tendría nada que ver. O sea, sí puede pedir. Actualmente se aplica la jurisprudencia de la Valleca y no el noveno pleno octavo pleno casatorio en caso de que no debe ser parte de los cónyuges. Actualmente se aplica el octavo pleno casatorio, sino que se ha señalado como antecedente esto que durante mucho tiempo ha regido la postura de la judicatura, ¿no? Doctora, ¿usted considera que sí se debería modificar el Código Civil a efectos de que el bien adquirido con crédito hipotecario por uno de los cónyuges antes del matrimonio, por cuyas cuotas son pagadas con dinero de la sociedad conyugal, pueda modificarse la titularidad del propio social cuando el bien sea el hogar conyugal? Mm, En principio yo creería que no, porque en realidad es un bien propio y lo que hay que pagar es las deudas, hay que devolverle a la sociedad las deudas el dinero que fue pagado con dinero social, pero no habría por qué cambiar la titularidad del bien, ¿no? O sería un bien, o también hay la teoría del bien mixto, ¿no? O sea, sería mitad propio y mitad o el porcentaje que pagó con su dinero propio de la sociedad del cónyuge propietario y mitad de la sociedad conyugal por la parte que pagó con dinero de la sociedad conyugal. En caso de abandono de uno de los cónyuges, es suficiente la denuncia sentada en alguna comisaría de la zona para proceder a la división y partición de los bienes de la sociedad ganancia. Es necesaria la sentencia. O sea, a ver. Hay un caso de abandono injustificado del hogar conyugal o una separación de hecho. Para liquidar la sociedad gananciera es tener que iniciar el proceso de divorcio. No, no, ese es digamos, el presupuesto, ese proceso el presupuesto, digamos, para iniciar la liquidación es que sean divorciados, ¿no? O si no sería un cambio de régimen, que no es el motivo de la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de bien propio social sería cuando se gana la lotería? Cuando fue comprada por uno de los cónyuges, bien propio. ¿Quién debe pagar la cuota del crédito hipotecario si los cónyuges están divorciados? Es que, a ver, si los cónyuges están divorciados, se supone que se divorciaron teniendo, me imagino, un crédito hipotecario.
pero para divorciarse teniendo un crédito hipotecario tendrían que haberle dado aviso al banco y el banco intervenir para que se le liquida el primero el crédito hipotecario. O sea, el crédito hipotecario no va a perseguir a los cónyuges, o sea, si estamos hablando de buena fe, ¿no? Sino habría que pagar primero el crédito hipotecario y luego hacer la división de gananciales. Si se compra una propiedad entre dos enamorados sin que haya un matrimonio o unión de hecho declarada, en este caso ambos son propietarios del 50%, ¿hay alguna situación por la que una persona pueda desalojar al otro? ¿Cómo sería en caso de que un hijo sin que haya, cómo sería el caso hay un hijo sin que haya un matrimonio de por medio? En realidad, son propietarios del 50% para cada uno y ahí se aplican las normas de copropiedad en cuanto a todo el tema del desalojo y se van a aplicar las normas de copropiedad. Ahora, es irrelevante si hay un hijo o no. Eso no tendría relevancia a efectos de liquidar esa copropiedad. En el proceso de divorcio por causal de separación de hecho es necesario acreditar la denuncia de abandono o retiro voluntario u otro documento. Bueno, hay que acreditar el retiro voluntario, claro. Ujú. No confundamos la causal de abandono con la causal de separación de hecho, ¿ah? La causal de abandono es cuando digamos, se va del hogar conyugal y no cumple ningún deber matrimonial, sin ninguna intención de cumplirlo, mientras que en la separación de hecho dice el 345A que para plantearlo tienen que estar cumpliendo con las obligaciones alimentarias y otras a las que se hubiere comprometido, salvo que demostrara la imposibilidad de cumplirlas. Queda o no afectado al tercer adquiriente de buena fe por nulidad del acto de disposición de bienes afectados en el consentimiento del otro cónyuge. ¿Cuál sería la solución? No, él no queda afectado por el principio de buena fe registral, por el artículo respectivo, no quedaría afectado. Entre los cónyuges ahí sí habría un tema de indemnización y un tema indemnizatorio y también un tema de repetición, ¿no? Pero entre el tercero el tercero no pierde su adquisición. ¿Qué pasa si me he casado con separación de bienes? Cada uno mantiene la propiedad de sus bienes y lo que adquiera también, y lo que ocurre es que, eh, digamos, van a tener que dar en proporción a su patrimonio una cantidad de dinero para los gastos del hogar. Esa es una obligación para los hijos, ¿no es cierto? Para los gastos de los hijos y del hogar. Pero la propiedad de cada uno se mantiene intacto. Si uno de los cónyuges adquirió una propiedad porque uno de sus padres falleció es tipo de herencia, el otro cónyuge posee los mismos derechos pese a que conviven en el mismo hogar, pero que existen separación de cuerpos, no, en ningún caso, porque todo lo adquirido por herencia, legado o donación es propio del cónyuge que heredó, al que le fue dado el legado o la donación. Para proceder a una demanda de división y partición de bienes de la sociedad gananciales es necesario que previamente se haya procedido a la liquidación, claro, para determinar el porcentaje, ¿no?
¿Se podría tener la credibilidad de su efectividad de las gananciales frente al régimen de bienes separados? Mm. ¿Qué pasa con la propiedad cuando uno de los... Disculpe, no tengo clara la pregunta. ¿Qué pasa con la propiedad cuando uno de los cónyuges no tiene unión de hecho impropia? No se aplica el régimen de sociedades gananciales. O sea, ahí cada quien mantiene la propiedad. Para que se aplique la norma del régimen de sociedades gananciales tiene que ser una unión de hecho propia. No, ¿cómo proceder para vender un vehículo que se compró estando soltero? Luego de 2 años nos casamos. Ambos deben firmar la compraventa, no solamente el propietario. Buenas tardes, si dos personas se casan y ambos tienen 2 hijos, son adultos, pero el señor tiene 2 hijos con otro compromiso, en la cual la primera señora fallece. En este caso, ¿cómo sería la repartición de bienes, ya que él solo se casó con la primera y con la segunda es conviviente? Nunca le reconoció como tal. Yo tiene 2 hijos con otro compromiso, en el cual la primera señora fallece. En ese caso, ¿cómo sería la repartición de bienes, ya que él solo se casó con la primera y con la segunda es conviviente? Nunca le reconoció como tal. Bueno, con la segunda no hay, para que pueda heredar, la segunda tendría que estar reconocida la convivencia, tendría que ser una convivencia propia, etcétera, ¿no? No me es muy clara la pregunta. En caso de que una pareja casada herede un bien inmueble, ¿una entidad financiera lo puede embargar? Sí, claro. De todas maneras, muchas gracias. Una consulta: ¿se efectuaría un reconocimiento para la sociedad conyugal, un bien por posesión, contrato de adjudicación de terrenos comunales? Agradezco su respuesta. Una consulta: ¿se efectuaría un reconocimiento para la sociedad conyugal de un bien, debe ser, ¿no? De un bien por posesión, contrato de adjudicación de terrenos comunales. Mm, excelente pregunta. Yo creo que si es una adjudicación, en realidad esto amerita una mayor tiempo para la respuesta, ¿no? Pero yo creo que sí se trata de una adjudicación de terrenos comunales a uno de los cónyuges o a uno de los concubinos o cónyuges, como fuere, eso es a título oneroso, a título gratuito, y por lo tanto sería del cónyuge al que le fue adjudicado, ¿no? Si yo tengo una deuda con banco soltero, me caso con bienes individuales separados, ¿no? Y ya casados compro bienes a nombre de mi esposa. Mi pregunta es: ¿el banco puede embargar o no? Me imagino que usted lo que me está diciendo es que se casa con bienes separados y compra bienes a nombre de su esposa, o sea, le regala a su esposa bienes. Respecto de los bienes que le regaló a su esposa, yo creo que no podría embargar, solamente respecto de los suyos. En una medida cautelar también se puede embargar los bienes conyugales si solo uno de ellos es demandado.
Es que no se puede embargar, lo máximo que se puede es anotar la medida cautelar de embargo. No se, recuerden que no pueden embargarse los bienes salvo anotar la medida cautelar de embargo. En el caso de una pareja que ha convivido por más de 5 años teniendo un hijo común y durante dicha convivencia adquieren un bien inmueble, ¿cómo se efectuaría la repartición de citado inmueble en caso de una posterior separación? Primero, para aplicar las normas de la sociedad de gananciales, tendrían que reconocerse la unión de hecho, ya sea por la vía notarial o por la vía judicial. En tanto no se haga eso, se rige por las normas de copropiedad. Tendría, en caso de que uno de los cónyuges quiera vender una de sus propiedades, pero uno de ellos está trabajando en el extranjero, ¿qué documento tendría que remitir el cónyuge que vive en el extranjero para que el otro la venda? Gracias. Un poder especial otorgado ante el consulado de Perú. Si un bien es comprado como soltero y luego se casa y vende dicho bien para comprar otro en forma parte de la sociedad gananciales, no, sigue la suerte del bien que se vendió, ¿no? Un bien inmueble adquirido en copropiedad por los futuros cónyuges, luego del matrimonio puede pasar a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Cuál sería el procedimiento? No, en realidad sería una copropiedad, no, se mantendría la copropiedad. Un procedimiento para que forme parte de la sociedad conyugal. mm, no, no podría darle una respuesta. Muchas gracias, Chabeli. Eh, Oficial de proposición, muchas gracias. Mi consulta es para la titulación de un predio, siendo el caso que la mujer obtuvo el bien por donación de su padre, viviendo en dicha vivienda desde que nació. Después, la mujer se casa y vive en dicho bien junto a su esposo. Con respecto al título del predio, ella pide la titulación solo a su nombre. ¿Eso es factible? Sí es factible porque lo heredó por herencia. Si un bien es comprado como soltero y luego se casa y vende dicho bien para comprar otro, este nuevo forma parte de la sociedad de gananciales, no, porque se subroga en el que se compró, en el que se vendió, o sea, se reemplaza al que vendió. Bueno, acá, doctora, para el mantenimiento de mi familia el presupuesto es de 3.200. Desde que nos casamos en el 2018 mi esposo y yo depositamos la mitad, igual 1.600. Ahora que pasé a administrar los gastos en junio 25 en junio 2025 ya me dice que ha depositado 1.200. ¿Qué hago, doctora, para recuperar esa diferencia? Anteladamente agradezco su respuesta. Yo creo que tendrían que ir a una conciliación para arreglar sus diferencias, ¿no? Y ver cómo lo pueden, cómo pueden arreglar esto, ¿no? Porque si no, decir un proceso judicial no es recomendable.
Buenas tardes. Una consultación, una pareja de casado con separados por un periodo de 5 años. A ver, si una pareja de casados son separados por un periodo de 5 años y cada uno tiene pareja y adquiere bien con su nueva pareja, pero sigue casado, ¿tiene algún derecho a la pareja actual? Sería una unión de hecho impropia y por lo tanto no se aplica la norma en las sociedades gananciales. Ahí tendríamos un problema, estaría vigente las sociedades gananciales de él con su esposa. Doctora, los bienes heredados por parte de uno de los cónyuges dentro del matrimonio como un bien inmueble y se casan por bienes mancomunados, por bienes separados, ¿le pertenece a ambos? No, es propio del que lo heredó. Siempre va a ser propio del que lo heredó. Creo que ya llegamos a las finales. Gracias. Si mi padrastro me dejó un anticipo de herencia, ¿mi cónyuge tiene derecho a dicha propiedad? No, no tiene derecho. Ujú. Creo que con esto ya hemos terminado. Sí, efectivamente, doctora, estamos en el tiempo. Más bien agradecemos la paciencia que ha tenido para responder prácticamente una gran cantidad de preguntas. Creo que, bueno, el No, tema les creo que agradezco a lo ustedes. amerita realmente. Les Muchas agradezco a gracias, realmente. ustedes. Les agradezco a ustedes la audición y realmente las preguntas tan interesantes que han hecho. Realmente faltaría el tiempo para poderlas responder todas, pero bueno, de todas Ah, maneras se ha hecho lo que se ha podido. así es, doctora. Muchas gracias nuevamente por su conferencia. Ha sido muy interesante. Sobre todo el tema, pues creo que tiene mucho, mucho impacto social. Sí, Entonces también exacto. a usted y a los participantes que nos han acompañado, bueno, agradecerles por la confianza depositada en este tipo de ciclo de conferencias del Ministerio de Justicia que organiza, pues, en general la comunidad universitaria y siempre bienvenidos, pues, todos cada lunes universitario que organizamos. Entonces, gracias, doctora, gracias a No, todos los gracias a ustedes. participantes y ojalá no Muchas sea la última gracias. oportunidad. Podamos Ya, de repente claro, por tenerla supuesto, nuevamente. habrá otra oportunidad. Muchas Así. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, entonces. Adiós. Hasta luego.